Buen día con todos. Mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia. Soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología, y este video trata acerca de antibiótico-terapia en odontología. Infecciones faciales. Con respecto al diagnóstico, las patologías infecciosas pueden ser originadas por distintos tipos de microorganismos, tales como infecciones bacterianas, hongos, virus o parásitos. En la región facial no han sido reportadas las infecciones producidas por Rickettsia, a diferencia de los parásitos locales, en donde han sido descritos innumerables casos de miasis ocasionada por la introducción de huevos de moscas dentro de lesiones previamente cavitadas al interior de la boca. En la primera imagen se muestra el caso de candidiasis eritematosa o hiperplásica. Esta suele presentarse sobre la mucosa dental en los pacientes portadores de prótesis dental que tienen demasiado tiempo de uso. También es común en los pacientes cuyas prótesis removibles tienen una higiene deficiente. El enrojecimiento que podemos observar en la imagen puede provocar un ligero sangrado sobre el tejido inflamado. El uso de iconazol y sus derivados por vía tópica a veces no es suficiente, ya que el paciente puede requerir de la administración de ketoconazol por vía oral. En la segunda imagen observamos el caso de una estomatitis herpética primaria. Esta es una infección producida por el herpes virus. Cuando se produce la primoinfección, es decir, la primera aparición de la infección viral, las manifestaciones clínicas son aparatosas. La paciente presenta un pródromo de 5 días en los cuales solo tuvo un dolor poco localizado en la lengua y en los carrillos. Después se hicieron su aparición un conjunto de vesículas, que son lesiones elevadas con contenido líquido con manera de pequeñas ampollas, y finalmente esas lesiones se abrieron ocasionando pequeñas ulceraciones con mucho dolor en los labios, la lengua y el istmo de las fauces. Aquí notamos un caso de herpes secundario. Existen enfermedades en donde las lesiones finales están precedidas de otras lesiones previas. Al primer tipo de lesiones que aparecen se le denomina lesiones primarias, mientras que las segundas en aparecer son denominadas lesiones secundarias. En la primera infección por el herpes virus, es decir, el herpes primario, las lesiones primarias son vesículas y las secundarias son ulceraciones. En las posteriores apariciones de la enfermedad, es decir, en el herpes secundario, como es en este caso, las lesiones primarias son vesículas y las secundarias son lesiones costrosas, como lo observamos en la imagen del lado derecho. Aquí se nos muestra otro caso, en este caso es del herpes zóster. El herpes zóster es una infección viral en donde el microorganismo causal es el virus del herpes zóster o varicela zóster. Este se distribuye a lo largo de cualquier ramo nervioso periférico. Este tipo de distribución de las lesiones se denomina zosteriforme. En este caso, del lado derecho, se nos muestra un varón de 36 años que presentó un cuadro de herpes zóster siguiendo la distribución anatómica del nervio espinal. La fase prodrómica de esta enfermedad se caracteriza por un intenso cuadro doloroso de localización difusa. La fase secundaria o eruptiva se caracteriza por la aparición de vesículas y ampollas, seguida de la aparición de ulceraciones de variado tamaño. Cuando las lesiones son pequeñas se denominan vesículas, pero cuando estas son de gran tamaño se les va a denominar ampollas. El tiempo total de duración de la enfermedad depende de la extensión del nervio afectado y la severidad de las lesiones ulcerativas. El herpes zóster es una enfermedad episódica, es decir, que tiene reiterados periodos de nuevas apariciones clínicas. La leishmaniasis mucocutánea es una parasitosis producida por un grupo de protozoarios de la clase de los flagelados y de la familia de los trypanosomidios. Clínicamente existe la forma mucocutánea, es decir, una mucosa o espondia, y cutánea pura, también llamada UTA. La forma mucocutánea que existe en Sudamérica es producida principalmente por la especie de Leishmania brasiliensis. Acá en la segunda imagen podemos encontrar lesiones producidas en la tuberculosis cérvico-facial. Estos se caracterizan por la aparición crónica y progresiva de adenopatías en la cadena ganglionar cervical, como se puede observar en la imagen. Estas lesiones pueden ser tanto uni o bilaterales, y en una etapa inicial el paciente aparece con un aspecto de escrófula o cuello de chancho. En las etapas tardías, como se muestra en la foto, se vacía el contenido ganglionar con una secreción con aspecto de requesón.
que es una característica de esta enfermedad, dejando como secuelas unas lesiones granulomatosas crónicas en uno o en ambos lados del cuello. Infecciones producidas por bacterias. Las bacterias son un grupo variado de microorganismos cuya diseminación en los tejidos bucales puede ser producida a partir de primoinfecciones de origen dentario. Su diseminación a través de los tejidos duros y blandos de la boca pueden ser de tal magnitud que en ocasiones puede poner en riesgo la vida del paciente. De acuerdo a las formas clínicas de la infección, estas se clasifican en locales y sistémicas, y en cada una de ellas encontramos agudas y crónicas. Ahora, de acuerdo con el tiempo de evolución, las infecciones bacterianas se pueden clasificar, ya sea en aguda o en crónica. El límite de tiempo para poder diferenciar una de la otra no es exacta. La prolongación de una infección más allá de los 20 o 30 días puede ser considerada como crónica, pero para eso hay que tener en cuenta que en muchos casos una infección crónica puede tener episodios de agudización, lo que puede confundirse en el diagnóstico clínico. En cada una de estas formas, ya sea aguda o crónica, la infección bacteriana son más frecuentes en la región orofacial y de acuerdo con el tipo de gérmenes que la producen se pueden distinguir entre aquellas que son ocasionadas por bacterias aerobias o bacterias anaerobias, así como también pudiendo ser gram positivas y gram negativas para cada una de estas clasificaciones. En la mayoría de infecciones faciales, el tratamiento con antibióticos de primera elección, como la amoxicilina, la ampicilina y la penicilina B, para infecciones aerobias, o clindamicina, que es el caso para infecciones anaerobias, es suficiente para lograr la remisión de la infección. La erupción parcial de los terceros molares con espacio insuficiente puede ser una zona propicia para que se puedan llegar a instalar ciertas infecciones. Acá tenemos un caso de pericoronitis o pericoronaritis, que es una infección localizada en la mucosa bucal alrededor de un diente en proceso de erupción. Esta infección puede ser producida ya sea por bacterias aerobias o bacterias anaerobias, y el manejo antibiótico dependerá del diagnóstico diferencial. Aquí se muestra un caso de flemón. Para ello debemos de conocer de que las infecciones producidas en forma predominantemente por bacterias aerobias producen una inflamación del tejido celular subcutáneo. A esto se le denomina celulitis infecciosa. Esta celulitis presenta un cuadro agudo de infección sin presencia de secreción purulenta. Cuando la celulitis infecciosa progresa, se puede producir un absceso o un flemón. El absceso tiene una consistencia blanda con un contenido purulento fluido y de consistencia amarillenta y es producido por bacterias aerobias, mientras que el flemón tiene una consistencia dura de tejidos y el contenido es más bien pobre, espeso y acompañado con olor fétido, y esta es producida por bacterias anaerobias. La paciente de la foto presentó un flemón en la región submaxilar debido a una infección dentaria. Después de la radiografía panorámica, se puede notar de que el foco causante del flemón en la paciente es el diente infectado, en este caso la primera molar inferior. El tratamiento de un flemón incluye prescripción de antibióticos específicos contra bacterias anaerobias, es decir, la clindamicina o metronidazol, así como el drenaje inmediato como medida de urgencia. Y el tratamiento definitivo consiste en la remoción del foco causante y el curetaje de tejidos blandos o afectados por el flemón. Después de la medicación previa que recibió la paciente con clindamicina de 600 miligramos cada 6 horas por vía parenteral durante el lapso de 3 días, se procedió al drenaje a través de una incisión submaxilar. El vaciamiento parcial del contenido se acompañó de la colocación de un DREN como parte del tratamiento primario de la infección. Y el tratamiento final consistió con la eliminación de este foco dentario y el curetaje de los tejidos blandos de la región cervical que fueron afectados por la infección anaerobia. Con respecto a la gravedad de la infección, establecer la gravedad es un elemento vital para plantear el tratamiento de urgencia, así como el tratamiento definitivo. En estos casos, la identificación de los signos y síntomas presentes en el paciente al momento de su evaluación clínica
tienden a constituir elementos claves para poder establecer la dosis que será prescrita al paciente para contrarrestar la infección que lo aqueja. De acuerdo con su gravedad, las infecciones pueden ser leves, moderadas y graves. Las infecciones graves o severas pueden ser tratadas con internamiento del paciente en clínicas u hospitales debido a su manejo requiere de administración del antibiótico por vía endovenosa. Infección leve. Esta se caracteriza porque su extensión se limita a una zona pequeña o a una sola región anatómica. La infección es localizada y se encuentra limitada a la zona de la lesión inicial. En este grupo se encuentra la osteitis apical, también conocida como absceso preapical. La foto de la parte superior muestra una infección localizada al interior del alvéolo de un diente recientemente extraído. Infección moderada. Esta puede comprometer entre 2 a 4 regiones anatómicas. Estas infecciones están relacionadas con la extensión de la lesión hacia los tejidos blandos. Cuando la infección en estos tejidos no presenta secreción purulenta, se le va a denominar una celulitis infecciosa. Cuando la infección tiene contenido purulento, es de consistencia blanda y la secreción es fluida y de color amarillo, se le denomina absceso dentario. Este es producido predominantemente por bacterias aerobias. Cuando la infección de los tejidos blandos es de consistencia dura y la secreción es espesa y de un olor fétido, se le conoce como flemón facial, que es producido principalmente por bacterias anaerobias. Selección del antibiótico. La selección del antibiótico requiere de un conocimiento previo de las propiedades químicas de los fármacos y un criterio racional del odontólogo para tomar la mejor decisión. En la práctica clínica no siempre es posible obtener el volumen mínimo de secreción para realizar un cultivo y antibiograma. Eso se debe a que las infecciones faciales no se caracterizan necesariamente por la acumulación de secreciones en su interior y son más bien difusas en sus estadios iniciales. Esto se ve dificultado por la anatomía de la zona, la cual no permite hacer incisiones debido a la posibilidad de crear cicatrices que en un futuro afecten la estética y la cosmética del paciente. Existen criterios clínicos para la selección del antibiótico en odontología. El primero de ellos es el espectro del antibiótico. El segundo es la tolerancia y resistencia del germen causal. El tercero es la concentración tisular del antibiótico. Miremos a la virulencia del germen causal, antecedentes de hipersensibilidad, interacciones medicamentosas y la oportunidad de diagnóstico. Con lo que respecta al espectro del antibiótico, tenemos acá los antibióticos de primera o segunda línea. Si la infección es causada por una bacteria aerobia o anaerobia, o por una gram positiva o gram negativa. En las interacciones medicamentosas debemos de tener en cuenta acá el sinergismo, ya sea sinergismo de adición o potenciación, y el antagonismo. Criterios relacionados con la selección del antibiótico están relacionados con su metabolismo y excreción. Si bien todos los antibióticos del grupo de las penicilinas tienen un metabolismo hepático y casi en general una excreción renal, existen algunas particularidades como es el caso de la ampicilina y la dicloxilina, las cuales tienen alrededor de un 5% de metabolismo a nivel biliar. Acá observamos un cuadro de las penicilinas semisintéticas en la cual observamos la biodisponibilidad, el pico sérico, la vida media, fijación proteica, volumen de distribución, metabolismo, así como su eliminación para la ampicilina, la amoxicilina, oxacilina, dicloxacilina y la pirezaciclina. Beta-lactamasas. Estas se presentan en el espacio periplásmico de las bacterias gram negativas, pero son secretadas como exoenzimas. La síntesis de estas enzimas puede ser constitutiva o inducible, que es medida por plásmidos. Las beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico gracias a la ruptura del enlace amídico, la misma que se produce después de la interacción con el grupo carbonilo del mismo. Esta interacción puede estar medida por iones de metales de transición como el zinc o por un residuo de serina. Existe una amplia gama de moléculas de beta-lactamasas, las cuales se clasifican en 4 grupos. El primer grupo corresponde a las cefalosporinasas no susceptibles al ácido clavulánico, que es la clase C.
El segundo grupo son las penicilinasas y cefalosporinasas sensibles al ácido clavulánico, que son las clases A y B. El tercer grupo corresponde a las penicilinasas, cefalosporinasas y carbapenemasas, que corresponden a la clase B. Y por último, el cuarto grupo corresponde a las penicilinasas no susceptibles al ácido clavulánico, que tiende a ser una clase no definida. Selección de la dosis. La dosis representa la cantidad total del fármaco que se administra a un paciente para lograr éxito en el tratamiento y de que éste es capaz de ingerir sin el riesgo que se produzca una reacción de toxicidad por exceso en su consumo. En el caso de los antibióticos y de todos los fármacos en general, la dosis es establecida mediante estudios de biofarmacéutica, farmacocinética y farmacodinamia. La dosis de un fármaco es expresada en miligramos por kilogramos al día para la mayoría de medicamentos. En la penicilina G sódica y la fenoximetilpenicilina, la dosis expresada es en unidades internacionales por miligramos al día. La prescripción antibiótica debe tomarse en cuenta el intervalo de dosis establecido por los fabricantes, quienes establecen un rango de administración. Por ejemplo, para la amoxicilina, este rango oscila entre 25 a 50 miligramos por kilogramos al día. Esto significa que para casos de infección leve se aplica la dosis de 25 miligramos por kilogramos al día, mientras que para una infección severa o grave se aplica una dosis máxima de 50 miligramos por kilogramos al día. Las dosis entre ambos extremos están indicadas para infecciones moderadas. Si se tratase de una infección leve producida por bacterias anaerobias y nuestra decisión clínica es por una antibiótico-terapia con clindamicina, la dosis seleccionada para el paciente será de 20 miligramos por kilogramos al día, ya que el intervalo de dosis para ese fármaco es de 10 a 20 miligramos por kilogramos al día, como lo podemos observar en esta tabla. Cálculo de peso según la edad del paciente. La determinación exacta del peso del paciente es uno de los pasos más importantes para individualizar la dosis del antibiótico seleccionado. Sin embargo, es poco frecuente que al interior de los consultorios odontológicos existe una balanza con la suficiente exactitud para pesar al paciente y establecer su peso. El cálculo del peso es necesario en pacientes pediátricos, debido a que este dato es fundamental para calcular la dosificación del antibiótico. Para ello existen distintas tablas para el cálculo de peso según la edad del paciente. El uso de estas tablas solo es de utilidad en niños hasta una edad de 12 años. Por ejemplo, en esta tabla se nos muestran tres fórmulas. Para un niño menor de 1 año, en la cual se calcula la edad en meses entre 2 más 4.5, para un niño de 1 a 5 años, que la fórmula es la edad en años por 2 más 8.5, y por último para un niño mayor a 5 años, en la cual la fórmula es la edad en años por 3 más 3. Individualización de la dosis, posología. La dosificación establece la cantidad exacta de medicamentos que un paciente debe administrarse diariamente de acuerdo con la dosis previamente seleccionada. Por lo tanto, la dosificación se expresa en miligramos por día. La obtención de este resultado es muy simple, ya que este se obtiene de la multiplicación del peso del paciente por la dosis seleccionada para cada caso. Por ejemplo, un niño de 20 kilogramos de peso, quien es portador de una infección dentaria leve y a quien le prescribimos amoxicilina, cuya dosis era de 20 a 50 miligramos por kilogramos al día, según la tabla que hemos visto anteriormente. Entonces debe recibir la dosificación siguiente. Dosificación será igual al peso por la dosis. Como tenemos acá, 20 kilogramos que pesa el paciente por 25 miligramos por kilogramos al día, ya que mostramos acá que es una infección dentaria leve. Ese resultado sale 500 miligramos al día. Ahora, la dosis de 25 miligramos por kilogramos al día la hemos seleccionado debido a que en la selección de la dosis antibiótica se establece que la dosis mínima debe aplicarse a los pacientes con infección leve. La dosificación establecida para este paciente es la cantidad necesaria del antibiótico para eliminar la infección. Sin embargo, constituye la cantidad del fármaco administrado en un día y sabemos de que el intervalo de dosis de este fármaco es de cada 8 horas en promedio. Entonces, la división de estos 500 miligramos al día lo vamos a dividir entre 3 para establecer el intervalo de las 8 horas. Se denomina eso posología y será descrito, es decir, 500 entre 3 nos saldría 166.67 miligramos cada 8 horas.
Si el fármaco seleccionado fuera administrado por vía endovenosa o intramuscular, sería posible ajustar la administración exacta del fármaco. Si la administración seleccionada para el paciente fuese por vía oral, habría que hacer el ajuste o la presentación comercial más próxima disponible en las farmacias. En este caso, el cálculo de ajuste o aproximación va a ser el siguiente. Conocemos que un dosificador o una cucharadita equivale a 125 miligramos, medio dosificador o cucharadita a 62.5 miligramos. Entonces, una cucharadita y media equivale a 187.5 miligramos, que eso es lo que más se acerca a 166.67 miligramos que nos había salido en la operación anterior. Por ende, el paciente va a recibir una cucharadita y media de amoxicilina. Infecciones odontogénicas en niños. Es un grupo de procesos inflamatorios agudos o crónicos derivados de patologías dentarias que comprometen tejidos blandos o duros. Su etiología está relacionada con focos infecciosos de origen dentario, siendo variada su presentación de acuerdo con el tipo de germen causal, la virulencia de la bacteria, así como la capacidad de los mecanismos de defensa del organismo del paciente. Es así donde se nos muestra acá una tabla de características clínicas de las infecciones faciales, ya sea leve, moderada o severa, en la cual el dolor en leve es de grado 1, moderada 2 y severa 3. La tumefacción para una infección leve es circunscrita, en una moderada ya es difusa y en una severa es muy difusa. En una leve no hay rubor, no existen adenopatías. Polipnea para una infección leve y moderada no existe, pero para una infección severa sí. Y los leucocitos en una infección leve están normal, mientras que en una infección moderada a severa existe una desviación izquierda. En esta primera imagen nos muestra un caso de una osteitis apical. Esta es el periodo inicial de contaminación periapical, generalmente originada por una infección pulpar que se circunscribe al hueso alveolar. La paciente en este caso presenta sensibilidad a la percusión, extrusión de la pieza dentaria, infección del hueso y periósteo, así como una tumefacción asociada de consistencia pastosa y límites no definidos claramente. En la segunda imagen del lado derecho podemos encontrar a un paciente con celulitis facial. Esta es la etapa en la que existe una tumefacción extraoral difusa relacionada con poca destrucción tisular. En esta etapa difícilmente existe formación de pus. La microbiología de las infecciones de origen dentario es variada. Los microorganismos que se encuentran con mayor frecuencia son las bacterias gram positivas aerobias facultativas del tipo Streptococcus. También se encuentran bacterias gram negativas, estrictos, como la Prevotella, las porfiromonas o las fusobacterias. Diseminación de la infección. La anatomía de la región facial favorece la diseminación hacia los distintos espacios existentes debido a que las distintas regiones anatómicas se encuentran relacionadas a través de sus propios espacios aponeuróticos. La diseminación de la infección es posible debido a la proximidad entre estos. Por ejemplo, una infección localizada en la zona mandibular puede diseminarse hacia el espacio periamigdalino y de este a su vez diseminarse hacia el espacio faríngeo lateral. Este espacio faríngeo lateral es de singular importancia, ya que constituye la vía más rápida hacia los espacios aponeuróticos del cuello y finalmente la infección puede alcanzar el mediastino y producir una mediastinitis. En esta tabla se puede observar la clasificación de los espacios aponeuróticos cervicofaciales. Faciales, el espacio yugal, canino, masticatorio y parotidio. Suprayoideos, el espacio sublingual, submandibular, mentoniano, submentoniano, faríngeo lateral y periamigdalino. Infrayoideo, previsceral o pretracreal. Y cervicales, retrofaríngeo, espacio de la vaina carotidia. Absceso cerebral. Aquí se muestra un paciente de 6 años con un absceso cerebral que fue originado en un foco dentario. Las infecciones odontógenas pueden diseminarse hacia la base del cráneo a través del piso orbital y producir una trombosis del seno cavernoso que puede terminar con la muerte del paciente. Por ende, los pacientes pediátricos con infecciones severas requieren de una terapia por vía endovenosa.
Tratamiento de infecciones pediátricas. Los términos básicos en que se realiza el tratamiento de infecciones odontógenas pediátricas están relacionados con el tipo de germen causal, el tiempo de infección, la virulencia de la bacteria causal o bacterias causales, así como la decisión clínica para indicar determinado esquema terapéutico antibacteriano. En esta tabla observamos la flora predominante de las infecciones faciales de origen odontógeno, en la cual está predominando el Streptococcus viridans. El esquema farmacoterápico debe considerar el espectro del antibiótico, así como la susceptibilidad de las bacterias causantes de la infección. Debe tenerse en cuenta que la medicación antibiótica en niños debe ser prescrita de acuerdo con el peso del niño infectado. Y en esta otra tabla de la parte inferior podemos encontrar la susceptibilidad de microorganismos frente a diversos regímenes antibióticos, como es el caso del Streptococcus viridans para las cefalosporinas, la eritromicina y la clindamicina. En el caso de la Prevotella pigmentada, para la cefalosporina, la eritromicina y la clindamicina. En el caso de la Prevotella no pigmentada, para las cefalosporinas y la clindamicina. Las porfiromonas, para las cefalosporinas y la clindamicina, así como también para las penicilinas. Y el Fusobacterium, para las cefalosporinas y la clindamicina. Muchas gracias.